Bien, nos reencontramos en la segunda parte del taller básico de teletrabajo. Retomamos diciendo que las preguntas en el hogar. Recordemos que la modalidad clásica del teletrabajo es aquella que se desempeña por una persona desde su domicilio en particular, desde su vivienda, desde su hogar, con su familia y demás. Algunos desafíos importantes son dónde se va a situar la oficina, conceptualmente hablando, o físicamente, o el lugar específico de trabajo. Esto es muy importante porque este punto de la casa, este punto del domicilio, debe ser reconocido tanto por el trabajador como por su familia y por su entorno como el ámbito de trabajo. No puede ser que un teletrabajador ocupe o desarrolle su actividad en diversas áreas de la casa por un tema de organización, un tema de reconocerse que cuando esa persona está en ese lugar específico, está trabajando, por lo cual el contexto familiar y del domicilio en general no lo molesta, no lo interrumpe. ¿Está la oficina fuera de los límites establecidos del domicilio? Puede suceder que el teletrabajador tenga una oficina fuera de su casa, puede concurrir a un cibercafé, puede concurrir a un telecentro. En ese caso, la organización de los tiempos y del propio trabajo cambia y debe asumirse con mucha claridad cómo el tiempo, los espacios se van a organizar. ¿Está el equipamiento o los recursos de la empresa disponibles para la familia? Si bien la pregunta tiene cierta trampita, es un poco capciosa, puede pasar que la empresa proporcione equipamiento a ese teletrabajador que evidentemente y en principio no está disponible más que para el teletrabajador y no para su familia. Por otro lado, puede suceder que la organización o la empresa no le provea las herramientas y los instrumentos, sino que el teletrabajador tiene sus propias herramientas e instrumentos, computadora, impresora, escáner, lo que fuera. En ese caso, hay que tener muy claro todo el entorno familiar y el propio trabajador, obviamente, si esos recursos son compartidos con la familia, son exclusivos para el teletrabajador. ¿Cómo se va a detectar si algún miembro de la familia utiliza los recursos destinados al trabajo? Es decir, ¿cómo me organizo si esa computadora o ese teléfono o esa impresora se usa o no por parte de la familia? Si es necesario monitorear el uso de la computadora, si es necesario generar nuevos usuarios o perfiles, si es necesario restringir el uso de la impresora. Es decir, eso requiere parte de la planificación general del teletrabajador. ¿Está el teletrabajador disponible para algún quehacer doméstico? Es importante, no nos olvidemos que aquí estamos conjugando vida familiar con laboral, por lo cual cuando el teletrabajador está trabajando, está en ese entorno, en ese ámbito, en ese punto físico de la casa trabajando, es importante que el resto del entorno familiar reconozca que puede estar disponible o disponible para ciertas cosas y para ciertas cosas no. El teletrabajador puede esperar ayuda de su familia o viceversa. Volvemos a lo mismo. Si el teletrabajador es, obviamente, quien desempeña la tarea, sí puede contar con el auxilio del resto de los miembros de esa familia o de ese hogar para asistirlo, por ejemplo, en atender el teléfono, por ejemplo, en recoger una impresión de la impresora, por ejemplo, para escanear un documento, por ejemplo, para incluso llevar correspondencia a la empresa, llamar a la empresa y comunicar algo, enviar un email, es decir, toda la asistencia, todo el auxilio que se le pueda brindar a ese trabajador. Hay que determinar si está disponible o no el entorno familiar para auxiliarlo y para apoyarlo en su tarea. ¿Cómo se van a tratar las llamadas de trabajo y las visitas? Esto parece algo muy trivial, pero es importante que si la oficina de un trabajador es su casa, la atención del teléfono deba tener ciertos cuidados. Por otro lado, las visitas, cuando yo tengo mi domicilio particular, generalmente son de carácter particular, salvo que organice específicamente una reunión de trabajo. Pero en el entorno común, lo que sucede es que son visitas particulares, visitas triviales, visitas familiares. Ahora bien, cuando la oficina de la persona es su propio domicilio, las visitas se van a dividir en grupos, en donde está el entorno familiar y de amigos y está el entorno laboral. Ahí también hay que tener sus recaudos de cómo se atienden esas visitas, dónde se las atiende, quién se dirige a ellas. Es decir, cómo voy a introducir este aspecto de mi vida laboral
a mi entorno familiar y mi domicilio particular. Veamos algunas cosas básicas, resumidas y más conceptuales que también contribuyen al teletrabajo. Por ejemplo, la idea de netiquette, que no es otra cosa que una conjunción de red, net en inglés, con etiqueta. Es decir, son las reglas de etiqueta que rigen o mayormente rigen las comunicaciones en un entorno de teletrabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de relaciones o vínculos escritos, los mensajes deben ser claros y los párrafos deben ser breves. Siempre guardar el formalismo en el grado acordado y naturalmente asumido. Es decir, cuál es mi vínculo, mi empatía con mi jefe o mi organización, y ese nivel de empatía fijado se respeta, ya sea formal o semiformal. Nunca puede ser un entorno descontracturado porque se confunde la empatía personal o la amistad con lo laboral y eso nunca resulta bien. Los aspectos personales o de amistad se mantienen fuera del trabajo, sin que esto implique, obviamente, el desconocimiento de que ese vínculo existe. Pero cuando uno tiene un grado de dependencia y está hablando de trabajo, de proyectos, de asignación de tareas, hay que guardar cierto formalismo para que esa relación y esa empatía se mantengan por los canales apropiados. En lo que es correo electrónico, por ejemplo, se dice muchas veces, se repite muchas veces, algo que es muy cierto. Hay que evitar mensajes con copia oculta. La copia oculta o el BBC, el carbon copy, no es un buen elemento para utilizar no solo en el entorno de trabajo, sino en ningún entorno. Es decir, para aquellos que no lo saben, cuando yo mando una copia oculta de un correo electrónico, quiere decir que el destinatario principal recibe el correo electrónico y no tiene idea de que yo he mandado una copia de ese correo electrónico a una persona más o a varias personas más. Otra cosa es, si bien la confirmación de lectura es muy práctica en lo que es correo electrónico, se considera que es de mala educación solicitarla. Si ustedes prestan atención en algunos sistemas, en algún software de manejo o de gestión de correo electrónico, me permite que al yo enviar un correo electrónico se dé una confirmación de lectura cuando la otra persona abre el correo electrónico o accede a leerlo. ¿Qué sucede con esto? Suele entenderse que es una tranquilidad para quien envía el correo electrónico que el correo llegó a destino y fue leído. Pero por otro lado, en un entorno formal de trabajo, el que a mí se me solicite una confirmación de lectura, que siempre es voluntaria, porque el quien recibe el correo es el que debe asentir de que leyó el correo, no deja de ser una falta de respeto. ¿En qué sentido? En que estoy considerando que la otra persona no es lo suficientemente profesional o seria para leer un correo que yo le acabo de enviar. Por lo cual estoy subestimando a la persona. Y eso es obviamente algo que puede tomarse como una falta de respeto al compañero de trabajo o incluso a un jefe o una jerarquía. Todo texto debe entenderse como factible de hacerse público. Nunca decir más de lo que debo decir en un correo electrónico. Si bien puedo tener muchas medidas de seguridad, el correo puede ser seguro, las comunicaciones pueden ser seguras, el factor de ambos extremos es siempre una persona o varias. Esas personas tienen un grado de confianza distinta en un extremo y en el otro, por lo cual nunca tengo la certeza de cuándo un correo que en principio fue privado se puede transformar en público o enviarse a alguien más. Así que hay que tener mucho cuidado cómo y qué se dice. Los textos no transmiten nuestros estados de ánimo. En un teletrabajador eso es importantísimo. Cuando un teletrabajador comunica algo o escribe algo, o cualquier persona obviamente escribe un correo electrónico, pero vamos a centrarnos en el teletrabajador, no está transmitiendo el contexto emotivo en el cual está escribiendo o enviando esa nota o ese correo electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo un teletrabajador que se levanta a la mañana, por ejemplo, en un estado de salud con gripe, dolor de cabeza, un malestar, y se pone a trabajar y intercambia comunicaciones, a aquel teletrabajador que advierte su condición antes de empezar a trabajar o en cada mensaje que lo envía. ¿Por qué esto es importante y cambia mucho la valoración del teletrabajador? Porque si yo le comunico a la otra persona que no me siento bien, que no estoy en mi mejor momento, que simplemente tengo un resfriado o me duele la cabeza, el texto o lo que yo diga a continuación, la otra persona sabe contextualizarlo
¿ah? Sabe que estoy pasando un mal momento, sabe que se murió mi gatito, que tuve un problema de salud, que un familiar mío tuvo un problema de salud, que vengo de hacer un trámite muy exigente, que estuve discutiendo, o que estuve en una reunión muy dura. Entonces, si yo comunico el contexto, ¿ah? Es mucho más factible que del otro lado se interprete mejor y se comprenda mejor lo que dije y cómo lo dije. Puede subsanar malas interpretaciones, puede subsanar algún problema de interpretación que puede malentenderse, puedo haber escrito algo motivado por mi condición o mi contexto actual y no es realmente lo que quería decir o no es realmente cómo lo quería decir. Entonces es importante para un teletrabajador mantener los canales de comunicación claros y parte de esa claridad es la sinceridad en describir el estado actual en el cual se encuentra cuando realiza una comunicación, sobre todo a personas que muchas veces jamás les vio la cara, no ha tenido un trato personal, no los conoce físicamente a persona, no le ha estrechado la mano, sino que es un vínculo virtual, está realizando un teletrabajo a 5.000 kilómetros de distancia y obviamente las personas jamás se van a reunir, no se conocen como amigos, no se han tomado un café en una mesa, en una cocina, no han conversado en un pasillo de la empresa. Entonces es importante mantener esos canales limpios y parte de esos canales implica este contexto, es decir, que el teletrabajador comunique el contexto en el cual se encuentra. Siempre hay que ser cortés, brindar un saludo cordial al inicio y al final del mensaje. El texto en mayúsculas hay que recordar que sigue considerándose un grito. Es decir, cuando yo alzo la voz en internet, en una comunicación escrita, lo que hago es escribir en mayúsculas, por lo cual hay que tener cuidado qué mayúsculas se usan. Obviamente estamos descartando siglas o identificaciones de organizaciones o de empresas, sino que en el texto que yo escribo es que expreso mis ideas, hay que tener mucho cuidado donde empleo letras mayúsculas, por ejemplo. No hay que abusar de las siglas, ni los emoticones. Bueno, los emoticones obviamente porque trivializan el mensaje, pero las siglas muchas veces las personas tratan de llevar el lenguaje de expresión a un lenguaje técnico que ellos dominan para demostrar que saben. ¿Cuál es el problema? Que del otro lado puede haber una persona que no es un interlocutor válido desde el punto de vista técnico y no va a comprender lo que estoy diciendo. Más grave aún es que si la persona del otro lado es mi jefe o mi superior, que no tiene por qué dominar mi especialidad técnica, por lo cual si yo envío un mensaje en un lenguaje técnico y principalmente abuso de siglas, por ejemplo, la otra persona no lo va a entender, mi jefe no lo va a entender y voy a tener otros problemas. Hay que cuidar la ortografía y la gramática. Hoy hay muchos correctores ortográficos, muchos correctores muy buenos desde el punto de vista gramatical, por lo cual hay que cuidar que el texto sea completo, claro y no tenga errores. ¿Por qué? Porque distraen la comprensión lectora de lo que estoy tratando de decir. Los tecnicismos, al igual que las siglas, no son un buen consejo cuando del otro lado no tengo un interlocutor técnico válido de mi especialidad, por ejemplo, ya sea un abogado, un ingeniero, un arquitecto, lo que fuera. En las conversaciones habladas, por ejemplo, pisar una conversación, lo que se suele decir, la idea de pisar una conversación, es de mal gusto. Es decir, que cuando yo tengo una comunicación telefónica con mi jefe, con mi par, con mi compañero de grupo de trabajo, de equipo, algo que no debería hacer es interrumpir esas comunicaciones. Cada uno tiene su tiempo y su espacio de hablar y cada uno tiene su tiempo y su espacio de escuchar. En todo, algo importante, el contrato, todo el trabajador debe tener claro que cuando inicia una actividad debe tener un contrato firmado, el cual se ha llegado en un acuerdo en ambas partes y está establecido ahí absolutamente todos los aspectos claves o cruciales del desarrollo de la actividad para la cual se me contrata. El lugar de trabajo, la jornada, los horarios, si tengo o no tengo vacaciones, material de trabajo, qué se me va a disponibilizar, qué no se me va a disponibilizar, si tengo algún tipo de reembolso de gasto o no. No quiere decir que estos ítems estén incluidos todos, sino que si existen o no existen deberían estar. Lo que no puede suceder es que dentro de un contrato de teletrabajo no figure algo que es importante tener en cuenta que esté presente en el desarrollo de la actividad o que no esté presente en el desarrollo de esa actividad. Si tengo uso exclusivo de los medios de trabajo para el teletrabajador, si hay alguna especificación técnica del trabajo, se me requiere algo específico, si hay pactos o acuerdos de exclusividad en la relación laboral respecto a la temática o respecto a la organización para la cual me voy a desempeñar, obviamente si hay un acuerdo de confidencialidad de información, si hay seguridad en las comunicaciones que debo
asumir y que debo implementar en mis comunicaciones para relacionarme con mis jefes, con mi institución, con mi empresa. Protección de datos personales, si mi relación de trabajo es exclusiva, si estoy cediendo derechos de propiedad sobre lo que produzco para esa empresa o para esa organización, lo cual generalmente es así. Y obviamente la determinación de la jurisdicción competente y el derecho aplicable. La seguridad de la información, esto es importantísimo. El tratamiento de la información de la empresa o la institución que contrata al teletrabajador fuera del ámbito seguro del negocio es un problema que no tiene una solución clara. Es decir, cuando una organización contrata a un teletrabajador, evidentemente está entregando y cediendo parte de su negocio, parte de la información de su negocio o parte de la información de su organización o de su institución, y es un acto de confianza que siempre guarda el temor y el riesgo. Por lo cual, el contrato debe ser relevante en este aspecto y dejar muy claro la confidencialidad de la información que el teletrabajador va a manejar. Obviamente las leyes, los contratos, las normas, los acuerdos, las cláusulas no son de fácil aplicación dado el marco geográfico y jurídico contractual cuando el teletrabajador está fuera del país de residencia de la empresa o organización. Los marcos jurídicos, dijimos hoy en la primera parte, son de aplicación local, geográficamente circunscrito a un país. Obviamente hay convenciones internacionales, hay acuerdos internacionales entre países y demás. Pero entonces en el contrato una de las cosas importantes que debe estar es la aplicación del marco jurídico que se quiere utilizar, ya sea, y por lo generalmente es así, el marco jurídico del país donde reside la empresa o la organización que me contrata. El currículum, algunas breves referencias al currículum nada más, lo vamos a abordar en esto, pero cuando un teletrabajador obviamente se postula o se presenta o digamos, se candidatea como trabajador, es importante el currículum que va a presentar. Si bien existen diversos formatos y modelos internacionales para elaborar un currículum, estas son algunas de las pautas que deberían estar presentes. Un formato estándar o el formato que se me solicita. Muchas veces las organizaciones solicitan un formato específico. Una extensión manejable, no ser extremadamente extenso o largo, 20, 25, 30 páginas es realmente inmanejable para una organización. Recordemos que hace no más de 2 años se dio a conocer un estudio realizado por una consultora de recursos humanos en los Estados Unidos donde reveló que el tiempo que una consultora de recursos humanos de las importantes en Estados Unidos se tomaba o destinaba para evaluar el primer filtro de candidatos a un trabajo, ¿tá?, era de 5 segundos. Y esto es un dato increíble. 5 segundos de mirar la primera página de un currículum es lo que estas consultoras se tomaban para filtrar el primer grupo de candidatos. Eso quiere decir que es importante que la extensión del currículum sea manejable, que lo primero que diga el currículum sea importante y relevante al trabajo al cual yo me postulo. Preciso, los currículos no pueden ser relatados, no pueden ser relatorias, destacar los factores diferenciales que tengo como trabajador o como persona, ver qué es diferenciar respecto a otros que ostentan mis mismas profesiones u oficios. Debe estar ordenado cronológicamente decreciente, es decir, de lo último que hice a lo primero que hice, no al revés. En lo posible, si puede ser bilingüe, es realmente un beneficio, sin anexos o adjuntos, y hoy por hoy se utiliza mucho que parte del currículum debe ser un capítulo de referencias web, es decir, referencias de ese trabajador o de ese teletrabajador donde ha aportado trabajo, donde hay papers, o hay documentos, o hay escritos, o hay participación en foros, hay discusiones y demás. Vamos cerrando el concepto del teletrabajador en este sentido. El modelo ATP, como se suele decir, es la actitud, tecnología y lo producido. Estas son las 3 patas que un teletrabajador debería dominar. La actitud, en el sentido de que debe tener un carácter apropiado, autoconfianza, adaptabilidad y ser confiable como teletrabajador. La tecnología debe dominar un mínimo necesario para teletrabajar, y lo producido es que sea eficiente en aquello que produce, en tiempo y en forma, y lo que se le solicita. Estas 3 cosas
forman parte de las cualidades, si se quiere, las actitudes que debe tener un teletrabajador. Faltando una de estas, la persona no es un buen teletrabajador. Los intangibles en el trabajo, por ejemplo, los servicios. Producir bienes intangibles permite que se procesen en un país, se enriquezcan los procesos en otro país, promocionarlos en varios países y consumirlos a nivel global. El servicio o los servicios en lo que es la modalidad de teletrabajo es una de las cosas más eficientes que hay. Al no manejar tangibles, los medios de comunicación como Internet y todo lo que eso implica, hacen un escenario ideal para que un teletrabajador se dedique a la venta de servicios personales, ya sea, miren, desde traductorado, programación, consultorías, análisis, asesoramiento, demás. Es decir, la modalidad de teletrabajo y los medios de comunicación hoy por hoy hacen que sea muy eficiente, muy efectivo y muy apetecible por las empresas y las organizaciones el teletrabajo en lo que es servicios. Las 4 obligaciones del relacionamiento del teletrabajador. Aquí vemos 4 aspectos claves para el teletrabajador. 1, interpretación. Los clientes para los cuales yo me desempeño como teletrabajador necesitan saber que su mensaje ha sido recibido correctamente. Hay que saber interpretar a un cliente, dejarle claro que se le ha entendido. Obviamente esto lo hacemos extendible a lo que son los jefes. Es decir, cuando estoy en una relación de trabajo con una organización o una empresa, debo dejar claro en esas comunicaciones que estoy manteniendo de que comprendo, entiendo claramente lo que se me está indicando. No olvidemos que no tengo a mi jefe en la oficina de junto, no tengo la posibilidad de permanentemente estar consultándolo, ni él tiene la posibilidad ni la capacidad de estar permanentemente monitoreándome como teletrabajador. La familiaridad, es imprescindible que el cliente se familiarice con su modalidad y estilo de trabajo, sus tiempos y fortalezas. Es decir, el teletrabajador hace muy bien o haría muy bien en comunicar cuál es su estilo de trabajo, cuántas horas le dedica al día al trabajo que se le ha asignado, cómo se organiza su tiempo, cuándo está disponible y cuándo no está disponible, más allá del horario para el cual está contratado. Si es que lo está, qué medios de comunicación maneja, por dónde se lo puede contactar, si hay una urgencia, si no la hay. Es decir, esto es importante. Individualidad. No deje que el número de clientes le haga perder el trabajo individual. Es decir, yo puedo tener como teletrabajador varios contratos o estar trabajando para varias organizaciones o instituciones, pero debo cuidar cada uno de ellos como si fuera el único que tengo, por decirlo de alguna manera. Es decir, se entiende esa idea de alimentarle el ego a cada uno de mis clientes para los cuales estoy desempeñando una tarea. El ámbito, el cliente es quien tiene la iniciativa sobre los ambientes de negociación y reunión. ¿Eso qué quiere decir? Que el teletrabajador es precisamente eso, un trabajador para una organización o una empresa. Es la empresa, la organización la que determina las instancias, por ejemplo, presenciales, dónde van a ser, cómo van a ser, mediante qué se va a realizar, si hay una reunión, cuándo va a suceder, si se va a usar tal o cual tecnología, si va a ser una teleconferencia, una videoconferencia. Es decir, siempre el teletrabajador está supeditado a la estructura organizativa de la organización para la cual se desempeña y es la que tiene o la que prima a la hora de decidir este tipo de cosas. Como teletrabajador, una de las cosas con las cuales me enfrento constantemente es la solución de problemas, ya sea porque se encargan la solución del problema mismo o porque me enfrento a un problema en el proceso de tarea o desarrollo de actividades que estoy llevando a cabo. Uno de los esquemas más sencillos que hay de solución de tarea es el Ishikawa, o llamado espina de pescado. Esto quiere decir que ante un problema, grande o pequeño, lo que hago es tomarme el tiempo necesario para identificar cada una de sus causas. Una vez que identifico a cada una de sus causas, lo que hago es eliminar cada una de esas causas, convirtiéndola en pequeños problemas. Esto hace que quite el foco del problema grande y me centre en pequeños problemas. El resultado es fantástico. Al solucionar cada uno de estos pequeños problemas, el problema principal o el problema grande va a desaparecer. Y yo no tuve el estrés, o el teletrabajador no tuvo el estrés de enfrentarse directamente al problema mayor. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el ciclo de Deming.
El ciclo de Deming es que cuando yo desarrollo una actividad, siempre debo tener, entre otras cosas, un retorno a esa actividad, un análisis de esa actividad, de ese trabajo que entregué, de ese proyecto que entregué, de esa solución que presenté para un problema, y siempre aprender. Es decir, hago, do, chequeo lo que hice, actúo en consecuencia y vuelvo a planificar. Planifico, realizo la actividad, la chequeo, actúo en consecuencia, vuelvo a planificar. Esto para un teletrabajador es clave porque en cada una de sus tareas o sus actividades, cuando se vuelven repetitivas, ya sea para una misma organización o para otra, voy mejorando. Es decir, por eso se llama un ciclo de mejora continua. Voy mejorando, voy haciendo cada vez mejor mi actividad. ¿Por qué? Porque me tomo el tiempo de planificar primero que nada, pero me tomo el tiempo de que aún después de haber entregado el trabajo, lo vuelvo a chequear y a verificar para poder actuar en consecuencia, porque siempre hay mejoras para realizar, siempre es posible mejorar algo que hice. Y de eso aprendo para la próxima vez volver a realizarlo mejor. ¿Cómo administramos tiempo? Bueno, horario oficina. Debe establecerse claramente un esquema de tiempo de trabajo, más allá de que se empleen horas extras y circunstancias imponderables pueden incidir en el horario normal, digamos, que yo cumplo. Respeto. Los tiempos y los horarios acordados entre empleados y empleadores deben ser respetados. Esto propicia eficiencia y productividad, es decir, puede estar establecido en un contrato, puede estar establecido a posteriori, es decir, qué tiempo el teletrabajador va a destinar a realizar el contrato o la tarea para la cual se le convoca. Familia, un tiempo que debe considerarse el teletrabajador como fuera de la oficina es el tiempo que se va a destinar a la familia. Y el fuera de la oficina quiere decir exactamente eso, fuera de la oficina. No estoy disponible para mi jefe, para mi organización. Pero este tiempo debe ser informado, comunicado y debe ser acordado. Es decir, tanto teletrabajador como la organización asumen fielmente que este teletrabajador tiene un horario fuera de oficina porque lo destina a su familia, a sus relaciones interpersonales. Urgencias. Las urgencias deben atenderse en la medida del compromiso asumido, no más allá de eso. Es decir, si bien el teletrabajador se suele mal acostumbrar a los jefes o las organizaciones de que están siempre disponibles, esto obviamente no es así. Cuando se requiere una urgencia, se asume que el teletrabajador, erróneamente, está siempre disponible para ser molestado o ser contactado. Entonces hay que establecer parámetros. Puede ser, por ejemplo, que el teletrabajador diga, perfecto, yo estoy disponible 24/7, pero siempre y cuando fuera el horario que establezco como de trabajo, lo demás se trate como una urgencia y se entienda como una urgencia y no se incorporen esos contactos o esos requerimientos fuera de la oficina como parte de la rutina normal. Esto quiere decir que el jefe y la organización para la cual se desempeña el teletrabajador no esté asumiendo que porque una vez ante una urgencia yo contacté a este trabajador en horas de la madrugada o en horas de la noche, eso se puede llegar a transformar en rutina y parte habitual. Esto es una urgencia y se dio atención a eso. Punto. Cuando suceda de vuelta fuera de estos horarios, volverá a ser una urgencia. Y estas urgencias o estos requerimientos fuera de los horarios pautados y las condiciones de trabajo usuales deben compensarse. Uno de los problemas que tiene el teletrabajador para planificarse es cómo, entre comillas, prometer tiempo. Es decir, cómo yo a mi organización para la cual me desempeño o a mi jefe le estimo el tiempo de realización de un trabajo que se me encarga, de una actividad que se me encarga. Hay una forma muy sencilla y, por supuesto, hay muchísimas otras formas más complejas y más matemáticas de hacerlo. Esta es algo muy sencillo. Un tiempo optimista, un tiempo pesimista y un tiempo límite. Estos tres factores componen la fórmula de cómo yo voy a prometer mis tiempos. El tiempo optimista es aquel que estima como el más breve de todos los tiempos. Eso quiere decir que si a mí se me encarga una actividad y todos los planetas se alinean, ¿cuál es el tiempo mínimo para cumplir esa tarea? El tiempo pesimista es el mayor tiempo posible antes de generar problemas serios con la organización para la cual yo trabajo. Es un tiempo subjetivo y se logra generalmente cuando transcurre un tiempo de conocer a la organización, de conocer a mi jefe. Es decir, es un tiempo que yo estimo
muy subjetivamente, pero que se vuelve a ser bastante preciso cuando yo conozco a mi organización, yo conozco a la empresa para la cual trabajo, yo conozco a mi jefe, y sé que puedo demorar un trabajo por X motivo hasta tanto tiempo. Puedo demorar la entrega de un trabajo hasta determinado tiempo y sé que después voy a tener serios problemas con la organización. Es decir, es ese plus de tiempo en el cual la máxima paciencia o la mayor espera que puedo generar yo en la organización para la cual trabajo. Y el tiempo límite es el tiempo manifiesto como límite por la propia organización para la cual trabajo, por mi propio jefe. No es lo mismo que el tiempo pesimista. El tiempo límite es, por ejemplo, bueno, se me encarga un trabajo el lunes y lo tengo que entregar el viernes. El viernes es el tiempo límite. ¿Cuál es el tiempo pesimista? El tiempo pesimista puede ser, bueno, si el viernes no pude, yo sé que hasta el lunes tengo tiempo y la organización o mi jefe lo va a entender. Tomado estos tres factores, aplico esa fórmula matemática que es simplemente promediar estos tres tiempos. El tiempo resultante es el que yo puedo prometer a mi organización. ¿Por qué esto debe ser así? Porque este tiempo resultante de estos tres factores es un tiempo que va a estar promediando los tiempos límites y los tiempos óptimos, por lo cual me va a permitir mayor margen de negociación si las cosas salen mal y me va a permitir holgura si las cosas salen bien. Entrega de trabajo. Alternativas. Se mantiene una conexión con el empleador y sus sistemas informáticos, es decir, el empleador tiene acceso a los sistemas informáticos de la organización para la cual trabaja y los trabajos son entregados directamente en los servidores, en las computadoras y en los sistemas propios de la organización. Otra cosa, por ejemplo, es que se remiten los trabajos vía correo electrónico o se establece un sitio web que oficia de repositorio de la información y los trabajos entregables, por ejemplo, la nube o los discos virtuales. Y si no, se envían los trabajos entregables por correo convencional. Esto sucede, por ejemplo, en casos muy particulares, pero pueden ser en los aspectos de diseño gráfico, por ejemplo, muchas veces, si bien el trabajo se puede entregar digitalmente, a veces se pide el trabajo impreso o el trabajo en papel físico. Pueden ser planos, pueden ser diseños arquitectónicos, pueden ser otro tipo de trabajo. ¿Qué visión puede tenerse un teletrabajador? Cabe siempre la posibilidad de que el empleador pierda la referencia de las exigencias del teletrabajador, lo que provoca sobrecarga de trabajo. Lo que decíamos hace un momento. Puede suceder que las urgencias, las emergencias o los requerimientos fuera del horario habitual del teletrabajador se transformen en hábito y se transformen de la parte de la rutina del teletrabajador, incorporando esos tiempos extra como parte del tiempo habitual. Esto hay que evitarlo. El esfuerzo máximo del teletrabajador puede convertirse en el estándar entendido por el empleador. Ante una urgencia o ante una emergencia o ante tiempos límites que el teletrabajador debe cumplir para algo puntual, algo específico, luego esa exigencia y esos tiempos que logré cumplir como teletrabajador, hay que tener mucho cuidado que no se transformen en lo habitual y no se transformen en los tiempos que se manejen por parte de la organización para la cual trabajo. Hay que hacerle entender a la organización para la cual trabajo de que esto ha sido un esfuerzo extra, ha sido un esfuerzo extraordinario para cumplir algo en un tiempo límite que era necesario. La falta de negativa del teletrabajador distorsiona la tarea importante y puede prevalecer la trivialización de asignaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el teletrabajador debe aprender a decir que no. Porque puede pasar que la organización o el empleador o el jefe del teletrabajador comience a asignar trabajo y asigna 1, 2, 3, 10. El teletrabajador debe hacerle entender a la organización para la cual trabaja y a su jefe de que tiene tiempos destinados para cada tarea, tiene esfuerzo destinado para cada tarea y que no puede seguir asumiendo más, porque entonces va a dejar de cumplir tiempos y las tareas que antes ya fueron asignadas. Es importante tener un cronograma, un calendario en donde las tareas sean vistas y entendidas tanto por el teletrabajador como por la organización para la cual se desempeña. Y hasta aquí, entonces, hemos llegado al final de este taller básico de teletrabajo. Quedamos a las órdenes. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima.